era a propósito de que la última vez que nos vimos fue en las oficinas de Codelco, a propósito de la presentación también de la proyección, ¿no es cierto?, de las divisiones, cómo ha estado también el estado financiero y algunas otras cosas a propósito de la Comisión Investigadora de El Salvador, que también surgieron varias situaciones que obviamente generó bastante conmoción en el mundo de la minería, con eventuales conflictos de interés y todo lo que ustedes saben. Entonces, también si es que a lo mejor pueden agregar algunos otros de estos elementos que sin duda también son parte del interés de la Comisión de Minería. Ahí sí, don Octavio, disculpe. Perfecto, perfecto. Tal como decía, gracias por la oportunidad de estar acá. Efectivamente, la última vez que tuvimos la oportunidad de conversar con ustedes fue en Codelco. Teníamos una agenda muy larga, cubrimos una parte de los temas. Recuerdo que el tema Salvador no alcanzamos a cubrirlo y había mucho interés por parte de ustedes. Viene acá don José Robles, que es el vicepresidente de Productividad de Costos, que es el que conoce mejor los detalles de todo el tema relacionado con los contratos Salvador. Así que vamos a estar a vuestra disposición para comentar sobre el tema y poder contestar sus preguntas, ¿ya? Pero lo que traemos es una presentación en que queremos compartir con ustedes información de primera fuente, tal como ustedes decían, sobre este caso en la cual Codelco fue víctima de un engaño, un fraude, ¿ya? Y que ha tenido una connotación pública muy alta en las últimas semanas. Es un caso bastante complejo que tomó un tiempo bastante largo, como ustedes van a ver en la cronología de investigación, para finalmente poder tener elementos que nos permitieran acreditar y hacer las denuncias y las querellas que presentamos tanto en el ámbito penal, en el ámbito civil como en el ámbito laboral en las últimas semanas. Por cierto que el tema judicial va a ser un tema también de bastante complejidad y nosotros estamos como querellantes siendo parte de esto para poder contribuir a que finalmente todos los hechos sean esclarecidos en un 100% y también en el ámbito civil buscar resarcir de las diferencias de precio que nosotros creemos que ocurrieron entre las pólizas que pagamos y las pólizas que deberíamos haber pagado en todo este tema de los seguros, ¿ya? Yo quería señalar también que en Codelco, tal como yo les comenté hace un tiempo atrás, nosotros estamos en un proceso de transformación bien importante, bien profundo, no solamente en el ámbito físico de las inversiones, de la reconstrucción que estamos haciendo de las divisiones, sino en muchos ámbitos de gestión. Y el tema de probidad y transparencia, fiscalización, es un tema que es central en lo que estamos haciendo, es una parte muy, muy importante de nuestras preocupaciones. Hemos hecho en los últimos años un esfuerzo tremendo en aumentar los niveles de control, en reforzar nuestras áreas de auditoría interna, en reforzar los controles externos, en trabajar codo a codo con Cochilco. De hecho, este caso que ustedes van a ver fue un caso que fue investigado por Cochilco y por nosotros y hemos trabajado muy de la mano y he colaborado en el rol fiscalizador que ellos tienen. Y bueno, este es un camino en una sociedad que cada día exige más a las empresas y en particular a Codelco, que es una empresa del Estado, con mayor razón. Así que seguimos incorporando mejoras y profundizando todos nuestros controles en diversos ámbitos, específicamente en materia de conflicto de interés. Estamos reforzando y profundizando los alcances de las declaraciones. Recordar que en Codelco hoy día 2.000 personas en forma voluntaria hacen declaraciones de interés y patrimonio, es decir, toda la gente, o la gran mayoría de la gente que tiene alguna relación con contratos o con relaciones comerciales con otras empresas, hace declaraciones de interés y patrimonio. Tenemos una normativa súper fuerte en regulación de conflicto de interés, la estamos mejorando, la estamos profundizando y bueno, eso es parte de algo que estamos haciendo y que en las próximas semanas, meses y años vamos a seguir mejorando
porque tal como lo decía, es relevante tanto por el tamaño, la envergadura, el rol que tiene esta compañía, y también porque cada día la sociedad exige un actuar mucho más transparente, más probo y más regulado de esta empresa. Dicho eso, yo voy a dejar con ustedes a Francisca Domínguez, si me lo permite la presidenta, quien va a hacer una presentación en la cual vamos a abordar el primer tema de interés de ustedes, que es el tema del caso de los seguros. Muy bien. Entonces... Sí. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Queremos dar las gracias por darnos la oportunidad de presentar todas las acciones que estamos intentando en las distintas esferas judiciales para hacernos cargo de las acciones relacionadas con la contratación de los seguros de vía en las divisiones Chuquicamata y Radomiro Tomic. Como bien señalaba el presidente ejecutivo, nos encontramos aquí frente a lo que nosotros hemos tipificado como un delito de estafa. El delito de estafa, como bien señala la presentación, que es una copia de lo que dice el Código Penal, se refiere al que defraudare a otro usando nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia o créditos supuestos, aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación imaginarios o valiéndose de cualquier otro engaño semejante. Queremos dejar claro aquí, Codelco fue víctima de un delito y lo que está haciendo ahora es perseguir todas las responsabilidades derivadas de ese delito en las distintas esferas de responsabilidad judicial. Algunos elementos de contexto que yo creo que son esenciales para entender este caso. El primero de ellos es que los instrumentos colectivos de los sindicatos de trabajadores números 1, 2 y 3 de Chuquicamata y de trabajadores de Radomiro Tomic contienen dentro de sus beneficios uno consistente en seguros de vida y accidentes para cada uno de sus trabajadores. La administración de estos seguros quedó en manos de los sindicatos en los años 2004 en el caso de División Chuquicamata y en el año 2007 en el caso de División Radomiro Tomic. La decisión de que los sindicatos asumieran esta responsabilidad se dio dentro del marco de los procesos de negociación colectiva. ¿Y qué significa esto? Que ellos quedaron a cargo de negociar las condiciones, elegir la compañía aseguradora, contratar y administrar las pólizas. Como señalan los contratos colectivos a los que hago referencia, el rol de Codelco en este proceso era verificar que las pólizas fueran efectivamente contratadas, es decir, que existieran en beneficio de los trabajadores, para luego proceder a los descuentos en las remuneraciones de los trabajadores y al pago de las primas. Como bien se señala en la presentación, conforme a los acuerdos establecidos en estos contratos colectivos, las primas de estos seguros de vida se pagaban por mitades entre Codelco y los trabajadores. Entonces, 50% de la prima lo pagaba Codelco, 50% era de cargo de los trabajadores y nosotros se los descontábamos de sus remuneraciones de sueldo. Siguiendo también en los elementos de contexto en los cuales se desarrolló este caso, y como bien señalaba el presidente ejecutivo, Codelco viene desarrollando diversas estrategias para obtener mejores resultados de productividad y costos, para eficientar sus procesos, para mejorar y hacer más eficientes sus inversiones y proyectos. Dentro de este contexto se identificó una oportunidad de mejora en la gestión de los seguros de vida y accidentes de los trabajadores de Chuquicamata y Radomiro Tomic para obtener mejores coberturas a mejores precios. Y para ello se propuso en su oportunidad retomar la administración por parte de Codelco de la administración de los seguros, lo que permitiría por volumen y por capacidad negociadora mejores pólizas. Como señalé con anterioridad, esto estaba enmarcado, era un acuerdo dentro de los convenios colectivos con los sindicatos, por lo tanto Codelco no podía cambiar unilateralmente esas disposiciones, sino que tenía que hacerlo con acuerdo de los sindicatos. En diciembre de 2018 se presentó una denuncia de prácticas irregulares a la que voy a hacer referencia en las láminas posteriores y que dio origen a las investigaciones que dieron a su vez origen a las acciones que interpusimos. Ahora, finalmente, las negociaciones realizadas el año pasado, en 2019, con los sindicatos de trabajadores 1, 2 y 3 de Chuquicamata y de trabajadores de Radomiro Tomic,
Se consiguió devolver la administración de los seguros a la empresa, lo que ha permitido mejorar las condiciones de precio de las pólizas y evitar algunas intermediaciones indeseadas. ¿Cuáles son los antecedentes específicos que dan origen a las acciones judiciales interpuestas y que fueron conocidas por los medios de prensa por todos ustedes? Primero, y como señalaba, en diciembre de 2018 se formuló una denuncia anónima relativa a supuestas irregularidades en el pago de seguro de vida en favor de trabajadores de Codelco Chile, específicamente relacionados con los sindicatos de trabajadores 1, 2 y 3 de Chuquicamata y de trabajadores de RT. Esta denuncia de diciembre de 2018 dio origen a una investigación de Cochilco. Como ustedes muy bien saben, Cochilco es el organismo fiscalizador de Codelco, que se inició también en diciembre de 2018 y que finalizó en septiembre de 2019. En paralelo y por los mismos hechos, atendido el conocimiento que tuvimos de esta denuncia, Codelco inició sus propias investigaciones con auditoría interna de Codelco por los mismos hechos. Estas dos investigaciones internas finalizaron en diciembre del 2019. Veamos qué concluyen estas investigaciones, tanto la del organismo fiscalizador de Cochilco como las internas nuestras. Primero, estos informes constataron que entre 2004 y 2018 todas las pólizas contratadas por los sindicatos de los que estamos hablando, es decir, 1, 2 y 3 de Chuquicamata y de trabajadores de División Radomiro Tomic, fueron contratados con Chilena Consolidada. Todas estas pólizas incluían lo que en esas pólizas se denominaban los servicios adicionales, que eran contratados por Chilena Consolidada con la empresa Gestión y Servicios o su relacionada Servisalud. Estos servicios consistían en asistencias legales y asistencias psicológicas en el caso de fallecimiento. Lo más notable es que paralelamente los sindicatos se hicieron asesorar por la misma empresa GIS para los procesos de contratación de póliza. Es decir, GIS por una parte asesoraba a los sindicatos durante el proceso de contratación y por el otro lado era contratado por Chilena Consolidada para prestar estos servicios adicionales. Cuarto, estos informes de investigación, de tanto de Cochilco como de auditoría interna, constataron que han existido retornos de dinero o de beneficios a los sindicatos involucrados, tanto por GIS como por la aseguradora. Quinto, el valor de las pólizas se encontraba significativamente por sobre los parámetros de mercado. De acuerdo al informe de auditoría interna de Codelco, el sobreprecio de las pólizas pagadas por el caso de División Radomiro Tomic era un 63% superior a los precios de mercado y en el caso de División Chuquicamata un 68% por sobre las condiciones de mercado. Señalan estos informes que este sobreprecio se debería principalmente a coberturas innecesarias y sobrevaloradas, principalmente relacionadas con estos llamados servicios adicionales, así como con cobros fijos que no consideraban la siniestralidad real de los trabajadores de Codelco. El sobreprecio pagado ha sido estimado preliminarmente en el caso del informe de auditoría interna en $22 millones. De esos $22 millones, como les mencioné anteriormente, y la prima era pagada mitad por Codelco, mitad por los trabajadores, el perjuicio en que incurrió Codelco fue de $11 millones y una cifra similar es la de los trabajadores. Debo señalar en este caso que este número obviamente es preliminar. El número definitivo es parte de las materias que debe ser investigada y determinada por la Fiscalía en el proceso que está en curso, pero creemos que es el número que es más adecuado a lo que ha señalado Auditoría Interna de Codelco. ¿Okay? Determinados estos y recibidos estos informes, Codelco decidió hacer efectivas las responsabilidades en 3 áreas, que son las que más se relacionan con los hechos que constataron estos documentos. Estas áreas son la penal, la civil y la laboral. Las acciones judiciales intentadas en el área penal tienen por objeto que se investiguen los hechos constitutivos de este delito, se determinen y se sancionen a los responsables. Por otro lado, en el área civil,
lo que se busca es resarcirse de los perjuicios económicos que sufrió la corporación. Y tercero, en el ámbito laboral, para imponer las sanciones disciplinarias a los trabajadores de Codelco involucrados. Empecemos por la responsabilidad penal. Como les mencioné con anterioridad, a juicio de Codelco, lo que se constituye acá es un delito de estafa, y en virtud de lo cual Codelco se querelló en contra de todos quienes resultan responsables de este delito. Esta querella fue presentada el día 13 de enero y admitida y declarada admisible por el Tribunal de Garantía de Calama el día 14 de enero. En este momento está en investigación por el fiscal del Ministerio Público de Calama, quien decretará las diligencias que estime pertinentes. Está, por lo tanto, en proceso completamente de investigación. Nosotros le estamos haciendo llegar todos los antecedentes al fiscal, colaborando con la investigación en todo lo que podamos y, obviamente, tratando de que no exista ningún tipo de entorpecimiento a todas las labores que ellos tienen que realizar. En cuanto a la responsabilidad penal, les señalaba que a nuestro juicio lo que existe es un delito de estafa. Y analicemos un poco a qué se refiere la estafa, y que tiene 4 elementos principales para que se configure. El primero de ellos es la simulación o engaño, el segundo el error, el tercero la disposición patrimonial y el perjuicio para la víctima. Comencemos por la simulación o engaño. Nosotros creemos que esta se configura por el hecho de que existieron una serie de estrategias para aumentar injustificada e irregularmente el precio de las primas. Estas maniobras destinadas a pactar valores completamente fuera de las condiciones de mercado, que no corresponden a la siniestralidad real ni a la comparable para grupos similares. Esta simulación de engaño, obviamente, realizada con cuidado, llevó a Codelco a un error, producto de estas maniobras engañosas, ya que Codelco concurrió al pago bajo una falsa representación de la realidad. Y aquí tenemos que tener en claro que Codelco actuó en un escenario de confianza legítima. Nosotros entendemos que los sindicatos son los principales llamados a cuidar los intereses de los afiliados. Asimismo, nos encontramos con una empresa de conocido prestigio a nivel nacional como es Chilena Consolidada, y además en un mercado fuertemente regulado como es el mercado de los seguros. Entendemos entonces que el error viene derivado por esta simulación o engaño. Existe una disposición patrimonial, como les he señalado ya latamente. Codelco concurrió al pago del 50% de las primas, pagos que generaron ingresos ilegítimos que no se encuentran justificados por el mercado o por servicios o prestaciones innecesarias o no requeridas ni otorgadas a los trabajadores. Y finalmente existe un perjuicio para la víctima que nosotros hemos estimado preliminarmente, como les mencioné, en $11 millones para la corporación. A continuación, paso a relatar el escenario de la responsabilidad civil. Ya terminamos con la penal, como les señalaba, que busca principalmente determinar y esclarecer los hechos investigados, determinar responsables, que se apliquen las sanciones correspondientes. Ahora entramos a la esfera del área civil. Lo que se busca en este escenario es resarcirse de los perjuicios sufridos. En este caso nos encontramos y estamos preparando una demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, atendido que los contratantes de las pólizas no eran Codelco, sino que eran los sindicatos con esta otra serie de actores. Como se señaló precedentemente, los perjuicios estimados corresponden al orden de 11 millones para la empresa. Una suma similar es el perjuicio de los trabajadores. Nosotros no somos ni tenemos la titularidad de las acciones de los trabajadores para resarcirse de esos perjuicios, ¿ok? Pero sin perjuicio de lo anterior, comprometemos desde ya toda nuestra colaboración a todos los organismos del Estado que están investigando esto, en particular al Servicio Nacional del Consumidor, que pueden establecer acciones en favor de los trabajadores. Asimismo, si ellos quieren establecer cualquier tipo de demanda, estaremos disponibles para proporcionar la información que se requiera para ello. Lo que se entabló aquí, que ha sido latamente discutido por la prensa, es una medida prejudicial de exhibición de documentos que Codelco interpuso en contra de Chilena Consolidada. Esta medida prejudicial lo que busca es recabar antecedentes con los que Codelco no cuenta hasta la fecha, pero que nos van a permitir preparar de mejor manera la demanda civil que se pretende deducir.
Los antecedentes que solicitamos recabar son los contratos existentes entre Chilena Consolidada, GIS y Servisalud, el informe final y las conclusiones de la investigación interna desarrollada por Chilena Consolidada y las eventuales actas y sesiones de directorio de Chilena Consolidada en que se haya tratado esta materia. Esta medida también fue solicitada el día 13 de enero. El tribunal accedió a la medida con fecha 20 de enero y estamos a la espera de la realización de la diligencia que se realizaría el día de mañana. Finalmente, y en el último escenario que nos convoca, está el de la responsabilidad laboral. Los hechos constatados por los informes de auditoría y de Cochilco determinan diversos incumplimientos laborales de diverso tipo y respecto de distintas personas. ¿Okay? Por un lado, estableció que existieron faltas o omisiones laborales en el cumplimiento de normativa interna sin indicios de participación en los hechos denunciados. Respecto de esas personas, ellas fueron sancionadas con las medidas disciplinarias correspondientes. Asimismo, estos informes establecen y señalan participación directa en la gestión y administración fraudulenta de los seguros, señalan que existió incumplimientos laborales con indicios de falta a la probidad, razón por la cual se configura la causal de despido de falta de probidad e incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Por lo anterior, respecto de los trabajadores sin fuero laboral, ellos fueron desvinculados, las personas que aparecían mencionadas en estos informes de auditoría con participación en los hechos con indicios de falta de probidad. Y respecto de los trabajadores sujetos a fuero laboral, que también fue bastante difundido por la prensa, se solicitaron los desafueros correspondientes con fecha 13 de enero. El tribunal los acogió a tramitación estas demandas con fecha 16 de enero y ellos están en proceso. La audiencia preparatoria está fijada para el día 9 de marzo. Quisiera solo cerrar diciendo que para Codelco este es un hecho de la mayor gravedad. Es por esa razón que estamos interponiendo todas estas acciones en estas diferentes sedes. Creemos que es importante cuidar los procesos que se están desarrollando y por eso vamos a apoyar todas las investigaciones que se están llevando a cabo en los tribunales de justicia, para lo cual pondremos a disposición de las autoridades del Ministerio Público y de los tribunales todos los antecedentes que se requieran. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Domínguez, yo no sé si alguien más quiera... ¿Sí? Bueno, entonces vamos a darle la palabra a los diputados para hacer una ronda de preguntas. Quien me solicitó la palabra fue el diputado Nicolás Noman, luego el diputado Sergio Gaona y el diputado Gabriel Silver. Esos son los que tengo anotados. Y el diputado Eguiguren finalmente. Diputado Noman. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la presentación. Muy ilustrativa. Y en concreto quería preguntar en referencia a cómo toman conocimiento, cuándo toman conocimiento y qué más nos espera, porque lo que hemos visto con Codelco en estos casi 2 años que llevo como parlamentario es que tuvimos una comisión investigadora justamente por lo de la división de El Salvador. Ahora nos enteramos de estos sobreprecios, que tengo entendido que fue por una denuncia anónima. ¿Y qué protocolos tiene Codelco o qué planes de acción empezarán a tomar o que ya han tomado justamente para que no se vuelvan a repetir estos hechos que ya parecen ser reiterativos en una empresa del Estado? Muchas gracias, presidenta. Muy bien, diputado Sergio Gaona. Gracias, presidenta. Agradecer la presencia de nuestros invitados. Básicamente tengo dos o tres consultas. Una tiene que ver, vi ahí en las presentaciones que esto aparentemente podría haberse detectado por la búsqueda de oportunidades de mejora. La impresión que tengo yo es que esto es una denuncia que llega al ministro de Minería, que es Chilco, y que por tanto, más que una oportunidad de mejora del propio Codelco, esto es una denuncia que viene desde afuera y no es porque Codelco lo haya descubierto por su cuenta, digamos. Entonces quisiera que me aclararan eso, porque al final esto viene desde el año 2004
Estamos hablando de 14 años y esta oportunidad de mejora surge en el último 2 años. Entonces, me cuesta pensar eso. Entonces, un poco reforzando lo que señalaba el diputado Naumann, que nos expliquen claramente cómo dan cuenta de esta situación y estas oportunidades de mejora, ¿por qué están tan tardías? O sea, uno entiende que parece que los seguros que se contratan, que aquí los prejuicios son 11 millones de dólares, parece que es baladí la cifra, que por tanto las oportunidades de mejora llegan casi al final y no se consideraron al principio. Además, por eso, en una compañía tan grande como Codelco, con profesionales de primer nivel, uno esperaría bastante esto haber sido descubierto o haber sido resuelto hace bastante tiempo atrás y no ahora. Entonces quisiera un poquito que me explicaran el por qué se produce esto, o si básicamente fue una cuestión tan bien urdida que al final, si no es por una denuncia, tampoco Codelco se entera, digamos. Hay una cuestión que me tiene preocupado a propósito de varios mails y correos y WhatsApp que me han enviado trabajadores de Codelco. No necesariamente tienen labores dirigenciales en los sindicatos y todo ello, y la preocupación de ellos es precisamente, yo no sé si quedarán dirigentes sindicales sin estar involucrados en esto, pero ¿quién va a defender a estos trabajadores? ¿Cómo se organizan? Porque es fácil decir que se organicen los trabajadores y que vean, pero al final aquí tiene que haber una representación de los trabajadores que los defienda, y el sindicato como organización. Bueno, esto es más una pregunta para la gente de los sindicatos, pero también quiero preguntarle a ustedes, en todo esto de los desafueros que están pidiendo, si algún dirigente sindical queda en algún sindicato del 1, 2 y 3 para poder defender a los trabajadores, porque aquí no solo hay una estafa en contra de Codelco, sino que hay una estafa en contra de miles de trabajadores. Y hay una estafa que está involucrados sus propios representantes, aparentemente. Por tanto, también quisiera saber si en el desafuero que ustedes están incluidos todos los dirigentes sindicales o alguien se salva en esto, digamos. Y también, respecto de los juicios tanto civiles como penales, yo puedo entender que esto lo va a llevar la corporación o Codelco como empresa y no va a requerir de servicios jurídicos externos. Mi impresión es que debiera requerir de esos servicios jurídicos externos más especializados, sin duda alguna, digamos, y está dentro de las posibilidades que haga Codelco. ¿Cuánto nos va a costar esta contratación de defensa, o sea, o de que la querella, la sustancial la querella, el mantenerla con me imagino, un bufete de abogados de alto prestigio y especialistas en este tema, porque me imagino yo que los abogados de Codelco no son especialistas en este tipo de fraude, por lo tanto, evidentemente esto requeriría seguramente servicios externos. ¿Cuánto nos va a costar eso en el ámbito penal? ¿Y cuánto nos va a costar esto como Codelco en el ámbito civil, si es que ya tienen eso ya debidamente analizado o revisado, o cuánto esperan ustedes que eso le cueste a la compañía? Esto es un poco para saber si efectivamente al final es más cara la vaina que el sable, digamos. Si al final los costos de un abogado van a ser más caros de lo que se puede recuperar, yo imagino que no, pero igual me gustaría saber cuánto va a costar estos procesos judiciales para Codelco, que hay que hacerlo de todas maneras. Muy bien, diputado Gaona. Tiene la palabra el diputado Silver y luego el diputado Eguiguren, en ese orden. Bueno, gracias, presidente. Creo que este es un caso donde el tema del precedente hace la diferencia, y aquí obviamente nos gustaría que Codelco actuara sin vacilación respecto a lo que es la persecución penal. Y que existan responsables, que no se busque el acuerdo reparatorio ni la salida alternativa. Y desde allí tal vez tengo ya una diferencia con cómo parte efectivamente la acción penal o cómo se encausa por parte de la Fiscalía o el Departamento Legal de Codelco. O sea, el hecho de hablar de una estafa de alguna manera es una minusvalía de lo que ocurre efectivamente en el modus operandi que uno ve acá. Recordemos que la estafa es una suerte de acción de particulares. Y acá lo que veo más bien es una organización criminal que funciona hace muchos años efectivamente al interior de la entidad, en la cual hay una concomitancia con particulares, que es distinto. Pero en el sentido vulgo del término, tal vez del artículo 200 del Código Penal, que habla de un funcionario público, también el que está en las empresas del Estado, allí donde tenemos
abundante jurisprudencia desde ENAP en adelante de lo que es el concepto fraude al fisco. Me parece que ya en este caso hablar de penas de 1 año a 5 años, todas ellas con presidio, en este caso remitido. Hablamos de personas que deben tener irreprochable conducta anterior, ya es necesariamente la puerta abierta para que la contraparte, la defensa, vaya necesariamente por salidas alternativas, tal vez devolución por parte de las compañías aseguradoras de cobros en exceso, y de alguna manera pudiésemos dibujar cuál va a ser la proyección, en este caso, o lo que se conoce en materia jurídica como la prognosis de pena. Entonces, he escuchado efectivamente ese concepto, uno efectivamente hace una equivalencia de cuál es la acción, de cuáles son las penas, las cuantifica en dinero. No sé si el que hayan establecido usted una suerte de paralelo del punto de vista del daño civil, disculpen que se le contó esta naturaleza, es positivo para la entidad. Porque justamente lo que uno hace es ir en materia penal, ir buscando la pena más alta, que no es la de la estafa, sino que es la del fraude al fisco, para, ustedes saben, en sede penal, establecer cuál es la reparación del punto de vista patrimonial o civil. Y eso lo hace la Fiscalía. En la medida que usted ya tiene una acción en paralela, ya transforman esto en una discusión con la aseguradora o con la gestora de indemnización efectivamente de servicios. Y no sé efectivamente si se tomó acertadamente la decisión por parte del Departamento Legal de la decisión efectivamente que se están haciendo, porque justamente en la acción penal en la Fiscalía, quien tiene la posibilidad de declarar efectivamente allí la persecución, obviamente, de los perjuicios civiles, del momento en que se renuncia, aquí va a haber una suerte de salida alternativa al punto de vista penal, y seguramente, a medida que transcurre la investigación, se va a llegar con el acuerdo civil reparatorio, lo cual va a ser obviamente bien visto por un atiborrado Ministerio Público, efectivamente, donde va a ser bienvenida una salida civil, porque ustedes de alguna manera ya lo están adelantando así. Así que, obviamente, es su decisión. Yo no comparto para nada la estrategia seguida adelante por parte de Codelco, como digo, desde ENAP en adelante, con juicios mucho menores. No hablamos de los eventuales 22 millones de dólares en fraude fiscal al final del día. Lo que se está ocasionando, a mi juicio, es un mal precedente del punto de vista judicial, porque la señal va a ser, ¿sabe qué? De fraude a Codelco, sale barato desde el punto de vista penal, y si eventualmente es descubierto, lleguemos a un acuerdo en términos civiles. Y creo que eso no es lo que corresponde allí donde las modificaciones instaladas incluso por parte de este Congreso el año pasado, que incluso ya trasladamos la figura del cohecho efectivamente a los particulares. Recordemos que aquí basta con acreditar la prestación, no como antes que había que acreditar toda la trazabilidad del punto de vista penal. Hacen efectivamente que la decisión tomada por Codelco no es la que uno efectivamente esperaría. No quiero que los porfiados hechos no den la razón, pero aquí no hablamos de particulares, po. No hablamos de particulares. Aquí hubo funcionarios públicos al amparo del artículo 260 del Código Penal que fraguaron efectivamente un delito que causa un perjuicio al Estado y que ocupan obviamente a los particulares luego para cometer el ilícito. Ellos tal vez serán responsables de estafa o de estafa residual, en cualquiera de sus categorías, pero acá hablamos de fraude al fisco. Y yo aquí, Presidenta, quiero hacer notar efectivamente el punto. Tal vez debiéramos tener una reunión con la señora Manó, Presidenta del Consejo Pensa del Estado. Creo que no se está haciendo efectivamente lo correcto en un tema muy serio, si es que efectivamente hablamos de 22 millones de dólares. Si es que esa es la cifra, creo que de verdad no es lo que corresponde a la principal empresa del Estado. Además, como señal pública, como le digo, es muy feble la persecución penal o la decisión que aquí se está tomando por su intermedio. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Silver. Tiene la palabra el diputado Francisco Eguiguren y luego el diputado Norambuena. Gracias, Presidenta. La verdad que se ha dicho prácticamente todo, pero yo quisiera, de todo lo que se ha dicho, meter un poco más el dedo en la llaga, porque efectivamente, como han dicho los diputados Gaona, Noman y en alguna forma
el diputado Silver, esta es una situación que venía ocurriendo hace mucho tiempo atrás. Y aun cuando la buena fe se presume, yo quisiera saber qué pasó con el señor Pizarro durante todos estos años que no hizo absolutamente nada. Entonces, ¿cuál fue la actitud de él? Y la digo con desconocimiento, porque me interesaría mucho saber, sabiendo que estas son platas públicas, son platas del fisco, debería existir una especial preocupación y sigilo en el cuidado de este patrimonio. ¿Qué ocurrió él desde que se supo esta situación? Lo otro, efectivamente, redundando en lo que decía el diputado Silver, la estafa, que es un delito contra el patrimonio que está tipificado en el artículo 473 del Código Penal, estipula que hay penas menores, ¿no es cierto?, en grado mínimo y unas multas que son realmente irrisorias, de entre 11 y 20 unidades tributarias mensuales. ¿Por qué se llegó a esta estrategia de estafa y no fraude al fisco? Porque además la estafa, entiendo yo, como un lego, porque no soy abogado, de que existe penas alternativas, o sea, salidas alternativas para ella. En cambio, en el tema del fraude al fisco, entiendo que no es así. Y lo otro que quisiera yo preguntarle, ¿cuál ha sido, o si ustedes tienen conocimiento del circuito del dinero que ha obrado acá? ¿Qué pasó con esas platas cuando se le entregan a la aseguradora? Entiendo que después vuelven al sindicato cuando no son usadas. ¿Qué pasó con ellas? Si ustedes tienen algún grado de conocimiento respecto a ese tema, porque sería interesante saber cuál fue el uso de esos dineros, si es que se tiene conocimiento de aquello. Gracias, presidenta. Muy bien, diputado Norambuena. Gracias, presidenta. Yo quisiera, en la exposición, faltó probablemente, o a mí se me pasó, si hay alguna responsabilidad en lo que ustedes dicen, este fraude, que yo comparto lo de mis colegas, más allá de un fraude, y si es fraude, es un fraude con complicidad de Codelco, porque a mí no me calza de que el alto nivel que tenemos de profesionales en una empresa como esta, hace un tiempo atrás hemos conocido públicamente las remuneraciones de los gerentes de división, por ejemplo, cuando hay un promedio de 40 millones de pesos mensual que gana un profesional de ese nivel. Me imagino que los equipos que están conformados para determinar y cuidar los recursos que son de todos los chilenos, también está en manos de profesionales calificados. Y cuando usted, según esta exposición que nos han hecho ustedes, se habla de que aquí hay un sobrepago de cerca del 65% del valor normal de los seguros. ¿Cómo en una auditoría normal o cómo en una dependencia de la empresa donde se está acostumbrada a pagar seguros, donde además se tiene que pagar el 50% por el acuerdo que hay con los trabajadores, y nos salta una alarma que diga por qué estamos pagando un 60 y tanto % adicional? Entonces, ahí a mí me parece, no lo logré captar en la exposición, si ya hay responsables o hay algunos profesionales marginados de la empresa mientras dura esta investigación. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra. Yo quisiera saber de cómo funciona la avisación o la autorización que hace Codelco para que proceda, ¿no es cierto?, el levantar una licitación con respecto a los seguros. Porque me imagino, como en algún minuto lo constatamos en una comisión investigadora, que existe este CASE, ¿no es cierto?, que es una instancia donde se hace una evaluación, donde se toman decisiones, cuando estamos hablando de hartos recursos, ¿no es cierto?, como para poder levantar una licitación. Me gustaría saber quiénes son los que conforman o quién es la persona, cuál es la jefatura que tiene el que hace, ¿no es cierto?, esta autorización. Y me gustaría saber también si es que antes había dado alguna denuncia, si es que hay precedentes con respecto a esto. Se lo digo, a lo mejor no que se haya realizado de manera formal, pero sí en el contexto de estas
estos siempre rumores que hay, ¿no es cierto?, de algunas situaciones que suceden al interior de Codelco, porque muchas veces dentro de los rumores son justamente la oportunidad que tiene Codelco para poder iniciar una investigación, porque yo creo que nos hemos dado cuenta en los últimos meses que en varias oportunidades son temas que han estado siempre muy presentes, de que, si yo sabía, siempre lo han dicho, rumor de pasillo, hace muchos años que se escucha eso, pero ¿qué medidas se adoptan cuando hay rumores? Yo entiendo que no es una denuncia formal, pero cuando se escucha, ¿no es cierto?, es porque algo está pasando. Cuando hay ahí algún ruido es porque algo está sucediendo. Entonces yo creo que estamos hablando, ¿no es cierto?, desde la prevención, desde, ¿no es cierto?, cómo nos adelantamos a distintas situaciones que uno lo que quiere, en estricto rigor, es cuidar la empresa. O sea, cuando nosotros levantamos comisión investigadora es porque queremos hacer uso eficiente de los recursos, ¿no es cierto?, de todos los chilenos y chilenas. Y no porque queremos, ¿no es cierto?, molestar o porque sea antojadizo o porque nos cae mal alguien. Al contrario, si acá hay responsables que sea de uno o de otro lado, bueno, que se asuman, ¿no es cierto?, los costos, ya sea judiciales. Bueno, ahí yo también comparto un poco con respecto a cómo se ha actuado, ¿no es cierto?, con la materia judicial. Pero en estricto rigor la verdad es que lo que queremos es dónde estamos, en qué proceso estamos debilitados, cuál es la vulneración de los sistemas de control en donde nosotros tenemos que mejorarlos. Porque siempre yo he dicho de que estas crisis se deben transformar en una oportunidad, como lo que pasó la vez anterior, ¿no es cierto?, cómo reestructuramos algunos procesos que efectivamente están quedando muy en evidencia que no están funcionando, y yo creo que este es el minuto para hacerlo. En los últimos meses hemos visto situaciones bien aberrantes que de verdad nos preocupan mucho. Nos preocupa que Codelco, como lo decía recién la señora Domínguez, perdón, ¿está bien? ¿Sí? Estamos hablando de una empresa que se codea con las grandes empresas a nivel mundial en términos de cupríferas. Entonces no podemos dejar tan expuesta a una empresa estatal como Codelco en donde suceden este tipo de situaciones. Yo quiero darle la palabra al vicepresidente y luego para que podamos ir, no sé, usted nos dice a quién hay que darle la palabra. Por su intermedio, señora presidenta. Respecto a la pregunta del diputado Silver, respecto a la estrategia legal, ¿por qué el delito de estafa? Dos aclaraciones. Y sin revelar mucho la estrategia judicial de Codelco porque estamos iniciando el proceso. Pero primero que todo, y lo más complejo en este caso, es que los funcionarios públicos involucrados hasta el momento, digamos, que aparecen son dirigentes sindicales que no estaban en el ejercicio de su cargo como trabajador de Codelco, sino que como dirigente sindical. Entonces ahí vimos que podíamos tener un problema con el tipo, sin perjuicio de lo anterior. Si ustedes revisan la querella, yo creo que ya está en conocimiento bastante público, ahí es por el delito de estafa o cualquier otro que recalifique el Ministerio Público. Es decir, en la medida que la investigación avance y que se establezcan nuevos antecedentes, el delito perfectamente puede ser recalificado. No hay impedimento en aquello. Un complemento a lo que, presidente, a lo que plantea Francisca. ¿Cuál es el ánimo de la corporación? El ánimo de la corporación en este caso es ir en un proceso digamos, de acuerdo a la ley, pero en una línea bastante dura. De hecho, si uno mira la historia de Codelco, lo que hoy día la corporación está haciendo no tiene mucho precedente. Obviamente que hay una estrategia legal. Nosotros vamos a colocar todos los recursos que tenemos y desde el punto de vista de la información, los mejores abogados a disposición para que los tribunales puedan hacer su trabajo y en función de cómo avance el proceso, si esto
y así lo amerita el fiscal, tendrá que tomar el curso que siga. Pero en ningún caso nuestro ánimo es el de bajarle el tenor o ponerle paño frío, sino que el ánimo de Codelco, del directorio de esta administración, es hacer una investigación lo más profunda posible y que se llegue hasta las últimas consecuencias, ¿no? Yo sé que en el último tiempo han aparecido casos que obviamente han sido de notoria publicidad y hay varias lecturas respecto a esto, ¿eh? Una lectura es que el nivel de controles que estamos teniendo hoy día, el nivel de fiscalización que hoy día tiene la compañía, hace que aparezcan más cosas, ¿no? Y quizás vamos a vivir una transiente, yo espero que no, pero puede ser, en la cual van a aparecer temas, digamos, ¿eh? Pero y eso tiene relación con los controles y los niveles de fiscalización que estamos teniendo. Nosotros tenemos hoy día una planta fija de 40 auditores. 40 auditores. Tenemos una línea de denuncia en la cual recibimos 600 denuncias por año, vale decir casi 2 por día, para los cuales tenemos otra planta de 40 auditores profesionales, aparte de los 40 que se dedican a hacer auditoría, para investigar las 600 denuncias. Esas 600 denuncias son todas analizadas, se miran los distintos méritos y en un porcentaje obviamente menor, no al 100%, no sé, un 15 o un 20%, aparecen situaciones que son investigadas a fondo, en que se determinan responsabilidades y se aplican sanciones. Entonces, eso como parte de un cúmulo de cosas que la corporación está haciendo para mejorar sus niveles de control, ¿ya? Y ese es el direccionamiento que nos ha dado el directorio en los últimos años. Recordar que esta investigación se inició el año 2018, en el cual el presidente ejecutivo era don Nelson Pizarro, que también él fue parte de esto como presidente ejecutivo, y el directorio ha estado encima de impulsar con fuerza elevar los niveles de fiscalización, control, transparencia en un proceso continuo, y en que recientemente, y a modo de ejemplo, estamos elevando, por ejemplo, el nivel de alcance de los conflictos de interés, ¿ah? Estamos yendo incluso más allá de lo que establece la normativa pública. Le estamos pidiendo a las empresas que nos informen si es que hay algún pariente de una persona de Codelco que tiene alguna relación con esa empresa que no tenga, por ejemplo, alguna prestación de servicio, ¿ah? Cosa que está fuera del marco de lo que establece la normativa, que es relación de propiedad o gestión, ¿ah? A una segunda derivada, y todo eso en el ánimo de poder dar mayores niveles de transparencia y regulación a todo lo que hacemos. Codelco es una compañía muy grande, ustedes lo saben muy bien. Nosotros compramos $7.000 millones en bienes y servicios todos los años. Tenemos 3.400 contratos aproximadamente con empresas proveedoras, una cantidad muy grande de empleados que tienen relaciones con todas estas empresas, y por lo tanto es altamente necesario tener este tipo de regulaciones, y las vamos a ir incrementando gradualmente, ¿ah? Hay un montón de preguntas ahí, pero que vamos a irnos turnando en contestarlas. Organicé por un peso. A ver. Planes de acción para que esto no vuelva a ocurrir. Lo que les señalaba, a ver, nosotros estamos, a pesar de todo el trabajo que significa, estamos incentivando cada día más el uso de la línea de denuncia. La línea de denuncia es un mecanismo bastante eficaz. Muchas veces ocurría lo que la presidenta señalaba, que estaba el rumor, o que alguien mandaba un WhatsApp, o que alguien llamaba por teléfono a un funcionario de Codelco diciendo, oiga, mira, está pasando tal cosa, o un mail. Lo que nosotros estamos hoy día sistematizando es diciéndole a nuestra gente, a todo el mundo, cuando nos llega una situación como esa, por favor, ingrese a nuestro sistema de Ticpon. Es un sistema seguro, es un sistema privado,
es un sistema anónimo y les da garantía, y así es, digamos, de una investigación absolutamente prolija, transparente, en la cual los reportes de esas investigaciones ni siquiera pasan por la administración, sino que van directamente al directorio. Esa es una de las medidas que estamos tomando. Otra medida que estamos tomando también es aumentando los niveles de declaraciones de conflicto de interés. El tema de conflicto de interés es un tema complejo. Nosotros tenemos definido en la corporación 3 tipos de conflicto de interés: conflicto real, conflicto de interés real, conflicto de interés potencial y conflicto de interés aparente. El último es un tema que, para decirlo en simple, y eso es lo que conversamos con nuestra gente cuando los capacitamos en esto, nosotros en Codelco no solamente tenemos que ser, sino parecerlo. El parecerlo significa de que cualquier situación, aunque no genere un conflicto de interés real, si pudiera parecerlo como un conflicto de interés, tiene que ser declarado por nuestros empleados. En estos momentos nosotros estamos iniciando un proceso de talleres en el cual estamos pasando a toda la gente que tiene relación con contratos de formación, en la cual los altos ejecutivos de la corporación interactúan con ellos y vía un mecanismo de ejemplo y de mesas redondas. Estamos generando cultura y aprendizaje para que la gente entienda qué significa esto de los conflictos de interés, para ir a un nivel de mucha mayor profundidad respecto a lo que hoy día tenemos. Y así un montón de otras acciones que estamos tomando. La denuncia efectivamente vino desde afuera. El diputado Gaona hizo esa pregunta. Fue una denuncia que llegó a Minería. Eso fue tomado por Cochilco en esta auditoría. Nosotros colaboramos con ellos e iniciamos nuestras auditorías internas. No sé si quieres complementar algo más, Marcelo. Sí, por ejemplo, ¿quiénes son o es el responsable de validar? Lo decía la señora Domínguez, que había una instancia en donde Codelco valida, autoriza, ¿no es cierto?, para que esto sea luego puesto en la plataforma y licitar estos servicios. A ver, es importante recalcar que, como mencioné en un principio, como parte de los acuerdos de los contratos colectivos, el contrato colectivo de los trabajadores. El proceso de contratación era llevado a cabo por los sindicatos, no era llevado a cabo por Codelco, y por lo tanto no estaba sometido a los controles de Codelco. Yo entiendo que está dentro del anexo, pero finalmente ¿quién es el que autoriza? Es Codelco, para que esto después sea licitado. Acá lo tengo yo. Dice, por ejemplo, la división, Departamento de Contraloría, en conjunto de los administradores, procederá al análisis y aprobación del documento para llamado a licitación. Sí. A ver, y aquí quiero, como bien dije yo, el rol de Codelco aquí era aprobar que se hicieran las pólizas. Efectivamente, es parte de la investigación criminal que está en curso, el rol que tuvieron cada una de las personas en ese momento, digamos lo que no se hizo. Ahora bien, muchos de esos procesos fueron renovaciones de póliza. No hubo procesos de licitación. No tenemos tampoco los antecedentes, y por eso es parte también de la investigación criminal que intentamos, de esos procesos. No la tenemos nosotros, la tienen los sindicatos. Entonces, tenemos que esperar ahí el resultado de la investigación. ¿Por qué usan intermediarios? Nosotros no... ¿No se hace directamente? No entiendo la pregunta. Sí, pero normalmente no se usa como hacerlo de forma directa. No, lo puede hacer directo, lo puede hacer con corredores, empresas que se dedican a hacer toda la gestión de contratación, estudian las pólizas. Uno mismo como persona puede, para contratar un ISAPRE, puede contratar a alguien que le evalúe los planes, claro. Por eso. Para ISAPRE, con los seguros. ¿Cuál era esta? El circuito del dinero, cómo circuló esta. No tenemos antecedentes, también parte de la investigación que tiene que llevar a cabo el Ministerio Público. Nosotros no tenemos antecedentes de cuál fue el flujo posterior de los dineros, no lo tenemos en nuestro poder.
¿Esos dineros fueron entregados en la compañía de seguros o en los sindicatos de parte de Codelco? Secretario. Sí, ningún problema. Usted es parte del... Sin tener voto. O sea, como el diputado de hecho. No, los 11 millones de dólares comprometidos por parte de Codelco fueron ingresados por Codelco a la compañía de seguro o fueron entregados al sindicato y del sindicato a la compañía de seguro. No, todos los montos que paga Codelco se pagan directamente a la compañía de seguros porque están pagando por la póliza. Sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta o quedó algo pendiente? ¿Sí? Diputado Silva y luego el diputado Esteban Velázquez. No, a ver, yo quiero insistir en el punto, si no obviamente vamos a continuar obviamente con algunas acciones distintas, pero uno a veces cuando hace también por omisión deja de hacer, y no es una frivolidad o algo baladí el que para Codelco esto sea una estafa y no un delito de fraude al fisco. Y que desde el día 1 sea encarado y sincerado así respecto de la acción penal. Indistintamente cuál sea la estrategia, es decir, y otros delitos. Acá, del punto de vista de la legislación nueva, de diciembre del 2018 en adelante, obviamente es distinto cuando estamos frente a una estafa que cuando estamos frente a un delito de naturaleza fiscal. Primero, los plazos de prescripción. Ya ustedes le están acotando el continente efectivamente a indagar por parte del Ministerio Público y de la Fiscalía. Segundo, respecto a acciones que no tienen que ver con la pena, sino que del punto de vista de la indagatoria, como es, por ejemplo, el de la delación compensada, que es una figura sui generis que no existe efectivamente en la estafa. Aquí podemos tener a funcionarios públicos que uno termine delatando al otro en la medida que se aplique el nuevo Estatuto de Delitos Funcionarios que fue, en este caso, por parte de esta Cámara, despachado en diciembre del año 2018. Y ello no está, obviamente, en la estafa. O sea, aquí no hubo particulares, en este caso, que se fraguaron, en este caso, para perjudicar al fisco, sino que aquí lo que digo fue una organización criminal, que aquí también tiene un tratamiento distinto si son funcionarios públicos, que se pusieron de acuerdo o utilizaron efectivamente una compañía de seguro o a la empresa GIS, en este caso, para dichos fines. Y como digo, el tema es agua arriba más que agua abajo, que es lo que está haciendo en definitiva Codelco con el punto de vista de la indagatoria penal. Y como digo, uno después renuncia a las penas, sabe que el estándar probatorio no fue justamente el de la pena de crimen, que es la pena más alta. Lleguemos a la pena de 5 años, que es lo que pretende hoy día Codelco. Pero después que uno va por el premio mayor, pues aquí por el contrario, aquí yo veo de verdad una suerte de satisfacción con tener alguna salida alternativa, algunos, en este caso, compensaciones del punto de vista económico, algunas devoluciones de parte, efectivamente, de lo defraudado, más que una decisión del día 1 de ir, efectivamente, por la pena más alta y también del punto de vista de la investigación que, como digo, le entregan ustedes herramientas al fiscal que de otra manera no va a poder tener, como la delación compensada. Si aquí la prueba testimonial finalmente es la madre de todas las pruebas, en la medida que tengamos confesión, en la medida que tengamos delación de unos con otros, y eso no se consigue con el delito de estafa. De verdad, no creo que vean porfía de mí en este tema, porque no es un tema político, que ya se ha señalado la trazabilidad de las administraciones por parte de Codelco, todas incluso de distinto color, efectivamente, al que hoy día la dirige, y como digo, no me parece acertada. No comparto la decisión de darle una significancia de estafa. Allí, en este caso, la magnitud, cuantía y profundidad de la investigación que requiere el caso que ustedes mismos, en este caso, están señalando que puede ascender a las frioleras de 22 millones de dólares. Diputado Esteban Velázquez había solicitado la palabra también. Gracias, presidenta. Bueno, muy buenas tardes a los ejecutivos de Codelco. Y bueno, creo que se está actuando con bastante responsabilidad por parte de nuestra comisión. Hoy día en la tarde se reciben a los dirigentes. Entonces, y es importante que en un hecho, porque un hecho de connotación no es cualquier
causa llevada a los tribunales. Son dirigentes sindicales, son representantes de los trabajadores. Entonces, esto va a provocar no solamente una cuestión comunicacional mediática, sino que de impacto de todo tipo. Y a mí me parece bien lo que se ha manifestado por cada uno de los colegas, que esto se lleve hasta el fondo, que la investigación ojalá arroje todo lo que corresponda para que efectivamente la labor de la dirigencia sindical y la labor de Codelco como Codelco, ojalá mejore en los estándares. Yo siempre recuerdo, me parece fue a fines del 90 o inicio del 2000, cuando se produce una equivocación en el traslado, en el cálculo del traslado de Chuquicamata a Calama, y son sobre 100 millones de dólares que hay un error. Y se menciona ese error. Me parece que estaba Carlos Rubilar como gerente en Chuquicamata. Y podríamos comenzar a comentar una seguidilla de hechos que ocurren, particularmente el Codelco de División Chuquicamata, que es la que conozco, pero uno comienza Salvador, el teniente y otras, y aparecen cuestiones de fondo, pérdidas de recursos, dinero, porque se demoraron los proyectos estructurales, porque la empresa no cumplió con el contrato, porque una serie de situaciones. Entonces, me parece bien si está cambiando hoy día esta óptica de querer recuperar y proteger la empresa que es de todos los chilenos, porque eso cuando es de todos, lo escuchamos generalmente acá en el mundo de la política, cuando es de todo como que no es de nadie. Y porque además hay una lectura o una mirada con confianza o con desconfianza de la política en el que generalmente la industria minera y casi todas las empresas, pero hoy día estamos abocados a Codelco, que durante un periodo se prestan servicio a Codelco, pero mañana se presta servicio a la empresa privada. Entonces, quiero entender lo que dice el diputado Silver, que no quede ninguna arista y que efectivamente se busque toda la responsabilidad que corresponda, entendiendo que esto es un hecho que está en los tribunales y que próximamente vamos a tener ciertos responsables, porque ha ocurrido también que a veces Codelco ha desvinculado a personas, después estas personas han concurrido a los tribunales, han tenido que reincorporarlas, y es una seguidilla de situaciones que, por eso que aparecen unos signos de interrogación. Pero el hecho es grave, el hecho que se ha denunciado es grave, no es cualquier hecho. Y en la tarde, lo que corresponde, así como ustedes han compartido esta información, la compartirán los dirigentes. No obstante, esperamos que los tribunales y si por otra instancia podemos hacernos parte para que efectivamente tengamos claridad de lo que ha ocurrido, porque sabemos, y particularmente los que somos de regiones, sabemos lo que cuesta, ¿cierto?, que Codelco, por las limitantes que tiene, pueda a veces entregar recursos a las comunidades, que es tan importante para quienes vivimos en los territorios, por las limitantes que tienen, por las condiciones que ustedes le colocan como empresa estatal, que cuando uno ve que se despilfarra alguna plata por cualquier orden de cosas, por cualquier canal, indudablemente quedamos muy complicados en ese sentido, todos preocupados. Así que confío en lo que se está manifestando acá, y yo creo que esta comisión particularmente va a seguir, pero al detalle de cómo son los hechos a futuro, porque nos aparecen un montón de dudas acá. Cochilco sí tiene potestad para fiscalizar, pero yo no tengo claro en qué quedó lo de Contraloría respecto a ese interés de fiscalizar Codelco en algún instante. Yo creo que una empresa tan importante requiere de muchos mecanismos, hoy día a la altura de los estándares en los que se mueve Codelco, para que no nos enteremos sencillamente por alguna denuncia anónima, que son válidas, pero debieran ser otros canales para hechos tan importantes como este. No sé si tendremos espacio, Presidenta, para otros temas respecto a Codelco, pero en lo que estamos planteando he dicho. Sí. Oiga, ¿nos acompaña? Sí. No, lo que pasa es que yo tuve que salir por una urgencia recién. No sé si se respondió esta pregunta respecto de cuántos dirigentes sindicales están fuera de este problema. No respondieron. Y también si se respondió la pregunta de cuánto va a costar esto a poder con el juicio y todo eso. ¿Solo hay un estimativo o cómo se va a operar? Sumado a eso, entiendo que también nos acompaña el vicepresidente de Recursos Humanos, Marcelo Álvarez. Él estaba antes encargado de la administración de los seguros de vida y de salud. Sería bueno también saber cuál es la opinión de él con respecto a la situación que está pasando. ¿Sí? ¿Don Marcelo? Diputada, muy buenas tardes a usted y por su intermedio a los señores parlamentarios que nos acompañan. Efectivamente, nosotros como administración agradecemos el poder estar acá porque estamos absolutamente convencidos de que esta es una oportunidad para poder mostrarle no solo a ustedes, sino que también al país el cómo Codelco está comenzando a abordar hechos de esta naturaleza. Ustedes recordarán que nos tocó estar en esta misma comisión en el mes de enero del año 19, cuando nosotros estábamos
ya pesquisando esta situación y lo relevamos como sobreprecios, porque no logramos entender la dinámica que había detrás, y eso fue lo que motivó a esta administración a colocar también los antecedentes en manos de auditoría interna, en paralelo a las investigaciones que se realizaban por Cochilco, de modo tal de llegar hasta el fondo y determinar las responsabilidades de todos los que pudiesen potencialmente estar involucrados. Nosotros fuimos los que en aquella época, de manera temprana, dijimos que no nos parecía la forma en que la compañía de seguros chilena consolidada enfrentaba esta temática, que no nos parecía o nos llamaba la atención el rol de gestión y servicio, y por lo tanto, a lo largo de ese proceso y luego de la investigación de auditoría interna, logramos llegar a la convicción que es lo que nos permite llevar adelante las acciones que encauzamos hace ya 2 semanas. Ciertamente nosotros, cuando comenzamos a mirar el abordaje del mundo de los seguros de salud, siempre partimos de la base de que acá se trataba de una falta de generación de economía de escala. Es distinto generar un paquete a nivel corporativo que abarque la totalidad de las divisiones de la corporación versus ir agarrando pequeños paquetitos en cada una de las divisiones. Y es por eso que la administración que llevamos adelante, no desde esta época, sino que desde por lo menos el año 2017, estuvo permanentemente centrada en ir a buscar esa consolidación y agrupación de contratos que nos permitiesen efectivamente generar esa economía de escala y con ello poder traspasar mejores beneficios y menores costos a los trabajadores y también en beneficio de la corporación, entendiendo precisamente que estamos hablando de recursos públicos. Ese mismo sentido de responsabilidad es la que nos mueve hoy día, para poder llegar hasta las últimas consecuencias, más allá de la dirigencia sindical. Este no es una problemática, y quiero ser muy enfático en decirlo, respecto a la dirigencia sindical. Este es un problema de que lo que nos interesa colocar en blanco y negro son ilícitos que nunca debieron haber ocurrido, y que toca a una particularidad muy pequeña del mundo sindical. En Codelco existe un sinnúmero de dirigentes sindicales, somos una empresa con una alta afiliación sindical y somos respetuosos de las relaciones laborales, y en ese marco quiero ser muy preciso en decir que este no es un problema con la dirigencia sindical, sino que es un problema puntual que está radicado en las dirigencias sindicales de los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata y en exdirigentes del Sindicato de Trabajadores de la División Radomiro Tomic. Y cuando digo exdirigente es porque la administración actual también de ese último sindicato no tiene ni hemos constatado participación alguna en estos ilícitos. El resto de las materias son objeto de investigación de parte del Ministerio Público, en la lista penal, de la justicia civil respecto a estos antecedentes que se están llevando adelante de cara a poder dilucidar el real impacto y el rol de Chilena Consolidada respecto a estos hechos, y la lista laboral también en materia de revisión en sede laboral en Calama, y la verdad que nosotros estamos a la espera de que sea la justicia la que hoy día nos marque el rumbo respecto a estos hechos. Estamos tranquilos desde la perspectiva que lo que corresponde a una administración responsable, que cuando toma conocimiento de hechos que tienen raíz en esta envergadura, es colocarlo en manos de la justicia. Lo dije, 1, 2 y 3, sí, todos lo dije. Costo de la vergüenza. Son todos los dirigentes actuales están involucrados, el 1 y 2. Todos los dirigentes de la actual dirigencia sindical de los sindicatos 1, 2 y 3 es la que ha estado, la que está siendo objeto, digamos, de esta solicitud de desafuero. Acá hay antecedentes, bueno, que la verdad que no me quiero referir a ellos porque son parte del proceso investigativo que dan cuenta, sobre todo en el caso de uno de ellos, antecedentes referidos a cheques, acuerdos, donde en el fondo está suscrito por la totalidad de la dirigencia y hay un modo operandi que se repite. Don Marcelo, disculpe. Claro, entonces en el fondo no hay quien pueda representar a los trabajadores. Ah, claro. En este caso, digamos. Claro. De Chuquicamata no hay quien pueda defenderlo. A no ser que ellos se organicen solos. Además, la empresa no tiene la representación de los trabajadores. No. Don Marcelo, ¿y nunca, usted cuando estuvo como administrador desde el año 2015, nunca vio como alguna situación de sobreprecio, entendiendo de que esto se resuelve, ¿no es cierto?, entre sindicatos y ellos son los que finalmente ven cuál es el mejor servicio a contratar, etcétera, etcétera, pero no hubo una alerta, entendiendo que también hay un mercado en el que fluctúan ciertos valores con ciertos márgenes en donde uno también puede...
se lo digo porque ya esto es como que de nuevo le meten el dedo a la boca a Codelco y que de nuevo le venden un producto o un servicio sobrevalorado, sobreestimado. Y eso es preocupante. Más allá de que el beneficio va directo, ¿no es cierto?, a los trabajadores, pero en el estricto rigor acá hay como un copago que finalmente también asume Codelco. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? No, mire, yo como dueña de casa, y se lo digo con ese ejemplo tan básico, también soy de las personas que reviso, ¿no es cierto?, cuál es el mejor producto, ¿no es cierto?, obviamente que cumple con mis expectativas, pero que también esté dentro de los márgenes y que no vaya a hacer cosas que esté sumamente disparado ese valor. Probablemente también pasa al interior de cualquier empresa, cualquier casa comercial. Quiero ponerlo graficado de esa manera, porque son temas tan de sentido común y yo creo que no podemos seguir tropezando con la misma piedra, don Marcelo. Diputada, no puedo estar más de acuerdo con usted. Usted lo ha dicho muy bien, no podemos seguir tropezando con la misma piedra. Efectivamente, fui el gerente a cargo de las instituciones de salud. Las instituciones de salud de Codelco van más allá del aspecto puntual de los seguros. Me tocó estar a cargo de la administración de las 4 clínicas y de las 4 ISAPRES que Codelco mantenía hasta ese entonces. En ese mismo marco, en aquella época me tocó hacerme cargo de todo lo que decía relación directa o indirectamente con el mundo de los beneficios de salud, y efectivamente el mundo de los seguros fue un tema que tuvimos en la palestra y sobre el cual estuvimos realizando un abordaje temprano. Sin ir más lejos, recién asumido en esa posición, recuerdo haber ayudado a corregir ciertas desviaciones que había en los seguros de salud, salud dental y catastrófico, por ejemplo en Salvador, en las organizaciones sindicales allá, donde a la luz de los antecedentes uno podría pensar que había un sobreprecio, porque la verdad que eran tarifas bastante altas, y la verdad que no había. Luego de un trabajo sistematizado logramos constatar de que no se trataba de una situación de esa naturaleza, muy por el contrario, estábamos en presencia de un mal entendimiento de cómo generar ese producto, toda vez que en el fondo había una adscripción voluntaria al seguro, y eso hacía que los que se aseguraban eran aquellos que tenían enfermedades ciertas y por lo tanto gastaban. Y esto es lo mismo que, para ponerlo en términos prácticos, es como que estemos acá en la sala todos los presentes y la mitad de nosotros tiene los autos chocados y decidimos ir a contratar un seguro automotriz. Evidentemente la póliza va a ser muy cara y va a estar muy distorsionado, que es distinto a que si todos los presentes estuviésemos contratando el mismo seguro. Por lo tanto, este es un tema de riesgo en el mundo de los seguros. Por muy paradójico que sea, lo seguro es ahorro, lo inseguro en el fondo es seguro. Esa es la dinámica desde la perspectiva de la lógica de la administración de seguros. Corregimos los temas en Salvador. En paralelo, también avanzando el año 2017, nos tocó mirar una situación similar en el caso de Radomiro Tomic, en el Sindicato de Trabajadores, situación que también corregimos. En el caso de Chuquicamata, nosotros visualizábamos un cierto contexto de sobreprecio, pero la verdad que, al igual que en el caso Salvador, teníamos la intuición de que pudiese ser un tema de mal diseño respecto a la configuración. Los hechos nos empezaron a colocar en el tapete, toda vez que cuando nosotros detectamos que había una oportunidad en el marco del proyecto de contención de costos en el que se encuentra la corporación, dada la difícil situación por la que atraviesa Codelco en materia de costos, nos dimos cuenta de que le hicimos una oferta, para ser claro, a la dirigencia sindical de todos los sindicatos Chuquicamata. No me refiero solo al sindicato 1, 2 y 3, también me refiero al sindicato minero, al sindicato 5 de Chuquicamata y al sindicato 1 de Antofagasta. Donde a las 6 organizaciones sindicales les dijimos al mismo tono: señores, nosotros estamos disponibles para poder reevaluar la cláusula que está estipulada en los contratos colectivos, toda vez que nosotros estamos dispuestos a tomar la administración de dichas pólizas, financiando el 100% del costo de estas por parte de Codelco, porque entendemos de que tenemos un poder comprador que nos permite acceder a mejores tarifas. Fue lo mismo que dijimos en la Comisión de Minería en aquella época, hace poco más de un año, cuando le dijimos: nosotros tenemos la firme convicción y Codelco no va a renovar estas pólizas a las cifras que hoy día se nos quiere plantear. En ese marco,
3 organizaciones sindicales sí estuvieron dispuestas. Entregaron la administración de las pólizas a Codelco y las cosas fluyeron bastante bien. Cabe mencionar que estas 3 organizaciones no tenían vinculación alguna además con la empresa de gestión y servicios ni con el modelo chilena consolidada, pero ellas estuvieron llanas a hacerse partícipes. Me refiero específicamente al sindicato minero, al sindicato 5 y al sindicato 1 de Antofagasta. En tanto, el sindicato 1, 2 y 3 se negaron a hacer parte de esta fórmula y lo que subimos, producto de las distintas interacciones que se dan a partir de ese minuto en la división Chuquicamata, es que ellos muy por el contrario, cuando ven de que la fórmula con chilena consolidada se agota, producto de la salida de gestión y servicio, lo que hacen es buscar un nuevo asegurador y nos proponen traer a consorcio con una tarifa relativamente similar a la que estaba en chilena consolidada. Aspecto que nos llamó totalmente la atención y fue lo que nos motivó también ya en ese minuto como punto final a entender de que acá esto era más que un mal poder negociador y un sobreprecio por mal manejo, sino que ya podía revestir otras características y ese fue el minuto donde Auditoría Interna comienza también la investigación. O sea, para cerrar, diputada, y por su intermedio al resto de los miembros de la comisión, decirle que tenemos la firme convicción de que hemos hecho lo correcto. Y lo correcto es que cuando hemos tomado conocimiento de estos hechos, hemos puesto los antecedentes en manos de la justicia, que es donde creemos que se debe resolver. Perfecto. Ofrezco la palabra a los diputados. ¿Había algunas cosas pendientes del diputado Gaona o se las resolvieron? Todas. ¿Sí? Sí, falta una. ¿Cuánto va a costar los costos jurídicos, los costos judiciales de esto? En términos de, más o menos, nomás. O sea, primero si se contrata externo. Yo entiendo que sí, debiera ser, pero no creo que haya abogados especialistas dedicados a una economía de escala y todo eso. Pero yo quiero quedarme con la tranquilidad de que a lo mejor no va a ser más caro la vaina. Sí, efectivamente estamos trabajando con estudios jurídicos externos, ¿ya? Y bueno, en cualquier caso el costo va a ser ínfimo al lado de los 22 millones. Sí, lo que pasa es que a propósito de lo que dice don Marcelo, que en estricto rigor igual estaba al tanto, pero no se hizo nada en su minuto. Y eso igual, por lo menos a mí me llama profundamente la atención. A nosotros nos gustaría como comisión, y quiero tomar el acuerdo, si es que podemos solicitar la auditoría interna de Codelco y también la investigación que concluyó Cochilco. ¿Les parece? Si es que hay voluntad de parte de la empresa que nos pueda hacer llegar esa información. Y si es que nos puede dejar, la señora Domínguez, en el computador guardado para poder hacer nosotros entrega. ¿Sí? Sí. Ah, perfecto. Y fue enviado a los correos. Al correo electrónico. Muchas gracias. Llegado, ya. Sí, muchas gracias. Es una auditoría de la Secretaría. No sé si es que quiera agregar algo más. Porque igual nos quedaban unos minutitos y a lo mejor podríamos pasar al otro punto que quedábamos pendientes. Lo que pasa es que, diputado Neumann, cuando nosotros fuimos a las oficinas de Codelco, se recuerda que hubo una invitación para poder ver el estado financiero de la empresa, los proyectos estructurales. Y además, algo no menor, que era a propósito de esta licitación tan cuestionada en la división El Salvador, que finalmente llevó a que nos diéramos cuenta que hubo un error de cálculo, una situación que era bastante cuestionada. Quedamos ahí, después nos pasamos ya a este reportaje de uno de los canales de televisión donde aparece este eventual conflicto de interés por parte del presidente, del vicepresidente ejecutivo de Codelco, de Codelco. Y ahí nos quedamos. Entonces, a lo mejor preguntarle en qué estamos y agregar algo más. Igual me gustaría, presidente, si se puede, es en marzo, por reunirnos con los dirigentes de Codelco, no sé si acá o donde estimen pertinente, para ver justamente los balances de este año 2019, por ejemplo, hablar del proyecto Rajo Inca, cómo va en su fase, y ver qué se viene también para los próximos años, porque al final es lo que nos debería interesar de manera muy enfática. Sí.
Voy a hacer un paréntesis antes de darle la palabra, don Octavio. Don Marcelo, usted mencionó, y solo lo voy a dejar como paréntesis porque a lo mejor va a ser para otro momento y poder ahondar, pero usted mencionó también el tema de las clínicas, por ejemplo, Clínica San Lorenzo, que hay, entiendo que hay un ISAPRE que tienen los trabajadores. Y en algún minuto hubo algunas denuncias en la División El Salvador con respecto a también los altos costos que tiene la atención en la Clínica San Lorenzo. Estamos hablando de, en ese minuto, cuando a mí me lo comentaron y nosotros mandamos algunos oficios a la Superintendencia de Salud, era aproximadamente 100.000 pesos una consulta, que en el sector privado estamos hablando de 50.000 pesos, pero no más de eso. Entonces, claramente, que se dispare tanto el valor me llamaba la atención y para serle bien sincera, no me recuerdo la respuesta de la superintendencia, porque esto debe haber sido hace como un año atrás, cuando yo le pedí esa información a la Superintendencia de Salud. Entonces, solo se lo comento porque a lo mejor si nos queda algunos minutitos podríamos revisar y usted, para no cortarle la inspiración al presidente. Presidenta, yo quería preguntarle si es posible por 10 minutos poder compartir con usted el proceso de transformación que nosotros lanzamos, que es un tema muy relevante y que va a marcar la agenda de Codelco por los próximos 3 o 4 años. Entonces, yo creo que sería bueno, si es posible, poder compartirlo con ustedes. Tengo algunas láminas. ¿Ah? No. Para que se instalen, ya. Que salga yo del medio. Bueno, ahí estaba la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados.